Buenos días a todos y todas, amigos de la prensa, saludar a nuestro comandante departamental de la Policía, al fiscal de distrito, Gómez Padilla, teniente coronel Carlos Fernández, jefe de departamento de Santa Cruz, al mayor Franklin Villazón, jefe departamental del Centro Especial de Inteligencia de la Policía, al doctor Marcelo Delgadillo, fiscal también adscrito para el CEIP, y bueno, a nuestra directora de Patrimonio del Ministerio de Cultura, Sonia Avilés, así como a todos los compañeros y compañeras de la unidad regional. El día de hoy es un día muy importante para el país, para las relaciones binacionales entre Perú y Bolivia y para el patrimonio histórico, cultural de nuestros pueblos. Hace días atrás, un operativo que será descrito por nuestro teniente coronel Carlos Fernández, fue desplazado aquí en la ciudad de Santa Cruz y logró recuperar piezas históricas del patrimonio cultural del Perú y piezas históricas del patrimonio cultural boliviano que iban a ser traficadas de manera ilícita en el mercado negro. Todavía no tenemos una lectura clara si en el territorio nacional o iban a ser transportadas al contexto internacional. Para entrar en detalles un poco del operativo, voy a ceder la palabra al teniente coronel Carlos Fernández para que les pueda comentar un poquito de lo que fue este trabajo realizado por nuestra policía, de la cual nos sentimos todos orgullosos. Gracias, señor ministro. Buenos días, amigos de la prensa. En fecha 4 de febrero, buenos días, amigos de la prensa. En fecha 4 de febrero, después de recabar una información por parte del Centro Especial de Investigación Policial CEI, de que una persona estaría ofreciendo antigüedades por inmediaciones de la Plaza 24 de septiembre, es que de esa manera se desplaza un personal operativo al lugar y puede identificar a esta persona. Una vez identificada, procede a interceptar y hacer la verificación de una mochila que él estaba llevando. Es así que al interior de la mochila se puede verificar que habían unas antigüedades presumiblemente patrimonio cultural del Perú y de Bolivia. Entonces, de esa manera se procede al arresto del sujeto. Y en cuanto a las antigüedades, se envía fotografías al Ministerio de Culturas, donde certifican que se trataría de un 90% de piezas originales. Es de esa manera que se pone en conocimiento del fiscal y es cautelado este sujeto ante el juez, y el juez envía con detención preventiva a Palmasola a este ciudadano peruano que era el que estaba portando estas antigüedades, de nombre Luis Sánchez Tejada. Eso sería con relación al operativo. Gracias. Muchas gracias, teniente coronel. Estamos acompañados aquí del... Moveremos los micrófonos. Gracias. Estamos acompañados del Perú, la mayoría de los bienes incautados a su aparentemente la costa peruana. Muchos de ellos corresponden a la cultura chimú, 1000 a 1200 años después de Cristo, de nuestra era, y de la cultura paracas, también una cultura ubicada en la zona costera del Perú. Además de estos bienes de las dos culturas mencionadas, tenemos certeza de que parte de los bienes recuperados corresponden a la época de plata, consolidación de la época republicana, cuando todavía no existía ni la República del Perú como la conocemos ahora, ni la República de Bolivia, mucho menos el Estado Plurinacional de Bolivia. Tenemos monedas que datan de principios de 1800, monedas completamente elaboradas en oro, 3 monedas que han sido incautadas y 7 monedas elaboradas en plata, todas estas acuñadas en la Casa de la Moneda en la ciudad de Potosí, y que bueno, nos enorgullece poder presentarlos a todos ustedes, amigos de la prensa. Creo que este día es histórico para Bolivia, es un día histórico para
el trabajo de nuestra policía boliviana en términos de recuperación del patrimonio cultural. Estamos ya trabajando 5 años en el Ministerio de Culturas y Turismo y es la primera vez en 5 años que podemos presentar la recuperación y el hallazgo de bienes patrimoniales. De acuerdo al peritaje realizado por el Ministerio de Culturas y Turismo, los bienes incautados a esta persona, Luis Eduardo Sánchez, tienen un valor comercial de $1 millón que han sido recuperados para el patrimonio y que, bueno, su siguiente paso es la devolución, en el caso del patrimonio peruano, al país vecino y la consolidación de aquellos artefactos, de aquellos bienes que pertenecen al Estado boliviano, diferentes museos y repositorios del país para su exposición y también conocimiento del país, que entiendan un poquito la historia de estos bienes, ¿no? Como les decía, estamos orgullosos, estamos muy contentos. Bolivia el año pasado ha suscrito su adhesión a la Convención de la UNESCO en contra del tráfico ilícito de bienes culturales. En 1998, con Perú suscribimos un convenio para precisamente evitar el tráfico ilícito de bienes culturales y es después de casi 10 años que podemos, bueno, en realidad casi 20 años que podemos dar una demostración de trabajo conjunto, una demostración de el apego a las normas, el apego al respeto de los bienes culturales de nuestros países. Y creo que esto es fundamental para el entrelazamiento de vínculos entre los dos países hermanos, dos países con culturas similares, pero que también fueron semilleros de la cultura prehispánica de nuestro continente. Voy a ceder la palabra a nuestro cónsul también para que lo pueda hacer una descripción del sentimiento que tenemos los dos países, y con esto un poquito estaría agradeciéndoles. Señor Ministro, muy buenos días, señores periodistas, señores autoridades. Soy Orof Ramírez Hinojosa, cónsul general del Perú en Santa Cruz de la Sierra, y para mí el día de hoy es un honor estar presente acompañando al señor Ministro de Cultura en esta conferencia de prensa en la cual se anuncia públicamente el hallazgo de 10 piezas arqueológicas que han sido encontradas en poder de un compatriota mío que se dedicaba al tráfico ilícito de patrimonio cultural peruano y boliviano. Quiero agradecer en nombre del gobierno de mi país el esfuerzo que ha realizado la policía boliviana para poder ubicar, ¿no?, en primer lugar a esta persona que estaba realizando actos ilícitos y en segundo lugar por haber ubicado o conservado o resguardado el patrimonio cultural que, como muy bien lo ha manifestado el señor ministro, corresponde al pasado común que tenemos tanto Perú como Bolivia. Es muy alentador saber que se puede haber logrado, ¿no?, rescatar 10 piezas maravillosas que corresponden a culturas prehispánicas, culturas que florecieron en los territorios de nuestros países miles y miles de años atrás. Estamos muy contentos de que este hallazgo se haya presentado o se haya logrado en tan poco tiempo. Felicitamos, como vuelvo a reiterar, a las autoridades policiales y en especial a las autoridades del Ministerio de Cultura que han permitido que el día de hoy estas piezas puedan ser puestas, en conocimiento de la opinión pública. Nosotros el gobierno peruano hará todos los trámites necesarios en base al convenio bilateral que se ha firmado para que las piezas que tengan origen peruano puedan ser repatriadas a nuestro país, ¿no?, y puedan ser expuestas adecuadamente en museos. Quiero, señor ministro, agradecerle por este esfuerzo que ha hecho Bolivia para recuperar estas piezas y estamos seguros que este hecho contribuirá a un mayor fortalecimiento de dos países que no solamente somos países vecinos, sino que además somos países hermanos, sino que lo más importante es que compartimos
un pasado común, un pasado común que, como usted lo dice, corresponde a dos grandes culturas que florecieron en el antiguo Perú, la cultura chimú en el norte, en la costa del Perú, y la cultura paracas en el centro, en la costa central de mi país. Muchísimas gracias, señor ministro, y este es un proceso largo, el que viene para adelante, y estamos seguros que en algún momento haremos llegar oficialmente, ¿no?, el agradecimiento, ¿no?, a través de los canales diplomáticos correspondientes al gobierno boliviano por este gran logro que ha logrado su política o el Ministerio de Cultura. Muchísimas gracias, señor ministro. Gracias, cónsul. Permítanme hacerles un detalle de las piezas que han sido recuperadas. Tenemos un tejido que ustedes lo van a poder ver en el momento de la toma de imágenes, un tejido que aparentemente proviene de la cultura paracas, un tejido que fue utilizado en un entierro y que probablemente ha sido recuperado de alguna tumba en la costa peruana. Del mismo modo se han recuperado tres diferentes objetos fundamentalmente consolidados por cobre, pero también en alguno de los casos tiene aparentemente vestigios de haber sido trabajado con oro y con otro tipo de metales. Son pecheras ornamentales utilizadas en rituales religiosos, máscaras. Del mismo modo se encontró una especie de daga ornamental, una especie de daga religiosa que era utilizada para rituales precisamente en la costa peruana. Se han encontrado lo que podríamos describir de manera muy simple, dos tipos de collares que son utilizados fundamentalmente para el ornamento, o han sido utilizados para el ornamento. Estos collares tienen piezas que van desde la zona andina hasta la zona de las costas en todo el continente sudamericano. Del mismo modo se ha encontrado una especie de honda, digámoslo así, un arma utilizada en la época precolombina que servía precisamente para el desarrollo de batallas. Y asimismo se han encontrado, les decía hace un momento, monedas de la época de los virreinatos, tanto del Virreinato de la Plata como el Virreinato del Alto Perú. Son monedas procedentes en su totalidad, a excepción de dos, de la Casa de la Moneda. Las otras son de procedencia peruana, mismas que formaron parte del acervo histórico de nuestros países, ¿no? Se ha encontrado también una pieza de hierro. Esta pieza de hierro al momento de esta conferencia de prensa todavía no ha podido ser constatada como original, dadas las características de la misma y dado a que el uso del hierro en nuestras culturas precolombinas no era habitual y no era un metal aprovechado en su momento. Sin embargo, al poder constatar que el resto de las piezas son originales y forman parte de la historia cultural y patrimonial de nuestros países, podemos inferir que la misma tiene que ver con algún patrimonio rescatado de algún origen, ¿no? Se están haciendo las indagaciones correspondientes, como lo decía nuestro cónsul, se tiene que hacer un proceso por la vía diplomática para la restitución de estos bienes patrimoniales y su envío correspondiente al país vecino del Perú. En el caso concreto, por lo pronto, es la policía, la fiscalía, quien tiene la custodia de los bienes aquí en la ciudad de Santa Cruz. El Ministerio de Cultura hará la documentación específica para poder trasladar estas piezas y luego en vía diplomática enviarlas al Perú. Y bueno, en todo caso creo que hay que destacar el trabajo de nuestra policía boliviana, hay que destacar a cada uno de los técnicos que han formado parte de toda la investigación. Es importante mencionar que este tipo de redes de tráfico de bienes patrimoniales existe en el país, existe en el continente, y es un negocio muy lucrativo, es un negocio que genera un mercado. Nosotros como Bolivia, como Estado plurinacional, en el marco de la UNESCO, hemos iniciado una acción para poder cambiar el Código Internacional de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales para penalizar no solamente el hurto y la comercialización inicial, sino también penalizar a quienes compran estos bienes culturales. El problema en términos del tráfico ilícito de bienes es que hay compradores,
Si no existieran compradores, probablemente estas piezas se mantendrían en sus lugares de origen, bajo la custodia de los países, y no serían traficados. En el momento que se identifican compradores, que existe un mercado para los mismos, es cuando existe también la intencionalidad de su tráfico. Y lamentablemente en la normativa internacional no se penaliza al comprador. Es decir, cualquiera de nosotros podría comprar bienes culturales y no estaría cometiendo una ilegalidad. La ilegalidad la realiza o es sujeto de la ilegalidad quien comercializa estos bienes. Es decir, como en el ejemplo del día de hoy, el ciudadano peruano que fue arrestado y que fue encontrado intentando vender estas piezas. Sin embargo, creemos y estamos convencidos, somos varios los países que estamos trabajando en esta reformulación de la justicia internacional, entre ellos Perú, Bolivia, Ecuador, que en el momento que podamos sancionar la compra de los bienes culturales, podremos de una vez por todas limitar y cancelar lo que es el tráfico ilícito de bienes. Dentro de las pertenencias recuperadas en el momento del operativo se encontró una agenda por parte del ciudadano peruano que fue arrestado. Esta agenda tiene, además de las piezas que hemos podido mostrarles hoy día, fotografías y elementos de otras piezas que no estaban en poder del ciudadano arrestado y que nos hacen inferir de que todavía deben existir piezas que pueden o están tendiendo a ser comercializadas en el mercado negro. Eso, y queremos resaltar el trabajo de nuestra policía y de la inteligencia de la policía, está generando que continuemos con un operativo de búsqueda de las piezas. Les voy a mostrar unas fotografías de algunos de los bienes que estaban dentro de la agenda de este señor, que forman parte de la época colonial, bienes que tienen que ver con un patrimonio pictórico, es decir, cuadros, un arcángel que podría ser bien de procedencia peruana o boliviana, dada la calidad artística de nuestros países en términos postcoloniales y religiosos. Macuquinas también, que son platería elaborada a base de este metal y que ha sido parte de la historia de la época muy temprana de la época colonial en nuestros países, que también forman parte del legado que ha dejado, de los bienes que ha dejado este ciudadano peruano. Así que bueno, informarles que la policía, el Ministerio de Culturas y Turismo y a partir de todas nuestras instituciones estamos trabajando en conjunto. Como les decía, después de más de 5 años hemos logrado recuperar bienes patrimoniales que iban a ser comercializados de manera ilícita y esto nos alienta a todos nosotros para poder seguir trabajando en pro de la conservación de los bienes culturales. Ministro, muchas gracias. ¿Habrían sido robadas de algún museo? ¿Y cuán seguros son los museos, por ejemplo? En realidad, bajo la información que se tiene por parte de inteligencia, los bienes no han sido sustraídos de museos. En general, cuando hay una sustracción de museos, es inmediata la alerta que aparece en Interpol, dada la denuncia que se hace por parte de los tenedores de los bienes culturales. En este caso, aparentemente es una recopilación de varios lugares. Tumbas en la zona costera, algunas que forman parte del acervo particular probablemente de algún tenedor. No se puede apreciar o más bien responder en total seguridad a su pregunta, porque de hecho el ciudadano arrestado, el ciudadano peruano que está hoy en Palmasola, tampoco declara, tampoco habla ni nos permite poder tener mayor conocimiento sobre la procedencia de estos bienes ni su destino final. Es decir, sabemos que existe toda una red de tráfico de bienes culturales y es probable que el señor Luis Eduardo Sánchez forma parte de esta red, pero es una red que se cuida muy bien, ¿no? ¿Cómo es el caso de tráfico de bienes culturales? ¿Cuánto es lo que se registra? Bueno, en realidad en el caso de nuestro país, y si me permite tal vez la policía pueda darnos una información más certera, es la primera vez en mucho tiempo, en más de 5 años, que hemos podido aprender a una persona que estaba traficando con bienes culturales. A nivel mundial el tráfico ilícito es muy alto, en realidad tenemos en el caso boliviano solamente saqueo de tumbas constantes, saqueo de lugares patrimoniales muy seguido, pero lamentablemente en la mayor parte de los casos no logramos aprender
a los traficantes de bienes culturales. Se han hecho ya algunos operativos en aeropuertos, en terminales terrestres, cuando se querían sacar bienes culturales del país, procedentes de Bolivia, evidentemente, pero este es el primer caso que tenemos un registro en los últimos 5 años de bienes de otro país que estaban en el mercado nacional y que tenían una finalidad que todavía desconocemos. ¿Es una alerta para tomar medidas más preventivas? Sin lugar a dudas, en realidad yo creo que es un resultado, porque las medidas existen, en realidad tenemos una policía altamente capacitada en el tráfico ilícito de bienes culturales, tenemos las direcciones de migración, las direcciones de aduana, que forman parte de todo el trabajo coordinado con el Ministerio de Culturas y Turismo, pero evidentemente es una tarea muy grande, es una tarea, digámoslo así, titánica, dado el patrimonio cultural que tiene nuestro país, dado el patrimonio cultural que puede ser traficado y comercializado en el contexto internacional. No nos olvidemos, el año pasado hacíamos la repatriación de cuadros, de lienzos coloniales que han sido devueltos a la ciudad de Potosí, que han tenido la misma forma de hurto, digámoslo así, comercialización. Solo que estos bienes, estos cuadros que recuperábamos el año pasado, habían sido sustraídos el año 96. Imagínense ustedes, después de 20